¿en qué condiciones recibieron ustedes las instituciones de salud? Porque se ha mencionado en las mañaneras, en algún comentario, en las conferencias vespertinas, pero tenemos la impresión de que falta mucha información ahí, más específica y más ampliada, pero así a grosso modo y resumidamente, para que la gente tenga una idea, doctor, porque nosotros sí hemos visto que es el desabasto, las clínicas, el presupuesto, vaya, toda la infraestructura que tienen o tenían las instituciones de salud. Si pudiera compartirnos un poquito esa parte, doctor. Cómo no, con mucho gusto y también aprovechando las amables recomendaciones de Violeta, Renata y Elisa, creo que podríamos incorporar este tema de manera sistemática y repetitiva en la información pública. El Sistema Nacional de Salud de México tiene múltiples características. Abro diciendo que tiene múltiples logros muy dignos de reconocer. Tenemos profesionales de la salud realmente destacadas y destacados, y tenemos una capacidad científica de generación del conocimiento en salud que es muy buena. Entonces, esa parte no está a discusión, esa se aplaude, se reconoce y se estimula. Pero hay elementos que son estructurales y que dependieron en su momento de decisiones políticas de los gobiernos que nos antecedieron, que resultaron en ese estado de las cosas. Una de las características que es histórica, desde que se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1946, es que el sistema está fragmentado. Tiene múltiples proveedores de servicios de salud, que además tienen múltiples razones en términos jurídicos para brindar servicios de salud. Concretamente tenemos a las instituciones de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, los servicios médicos de Pemex, los servicios médicos de las Fuerzas Armadas, el ISFAM, que tienen un mandato legal de seguridad social en el cual incluye la provisión de servicios de salud, porque los servicios de salud son parte de la seguridad social, junto con las pensiones y otros servicios. Esta cobertura de estas instituciones es números gruesos, un poco más del 55% de la población, quizás 60%, con grandes variaciones en el territorio. Tenemos, por ejemplo, Nuevo León, donde hay una cobertura de seguridad social de hasta el 85%, mientras que tenemos Chiapas, donde la cobertura no llega ni siquiera al 20%. Lo que da y perpetúa desigualdades sociales precisamente por insuficiencia de servicios de salud. A esta fragmentación, en 1997, y esto fue el sexenio de Zedillo, culminó un proceso que había iniciado en 1985 en el gobierno de la Madrid de desarticulación del Sistema Nacional de Salud, que le concedió a los estados, a las entidades federativas, la facultad de ser dueños y administradores de servicios de salud, sistemas de salud estatales. Esto ocurrió para la Secretaría de Salud, que antes era una sola y ahora es 32, más la federal. Entonces sobrefragmentó al sistema de salud. Enseguida vino el sexenio de Fox, con el doctor Julio Fren como secretario de Salud, que implantó una fórmula que no inventó él, aunque no le restamos méritos de haberle dado cierto contenido específico, pero fue un poco una fórmula general que se propuso desde los organismos financieros internacionales, concretamente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en Colombia, en Chile, en varios países de Europa Oriental y otros más. Y la fórmula consistía, es lo que en México conocíamos como el seguro popular o el régimen de protección social en salud, donde uno de los elementos claves es separar el financiamiento, cómo se usa el dinero, de quién da el servicio, quiénes son los que atienden a los pacientes, en qué hospitales y con qué medicinas y con qué equipos. Antes era una misma entidad, como lo sigue siendo para el Seguro Social, por ejemplo, para el ISSSTE hasta cierto grado. Pero en la Secretaría de Salud, en esas 32 secretarías estatales, se separó. El financiador era el Seguro Popular, la Comisión de Protección Social en Salud, que teóricamente podía pagar ya sea un servicio público, por ejemplo,
los servicios estatales de salud del Estado de México, que es una institución pública, o bien contratar entidades privadas, por ejemplo, fundaciones, FUCAM, por poner un ejemplo concreto, que era una fundación sobre cáncer de mama que recibía prácticamente el 90% de su financiamiento del Seguro Popular. La idea teórica, y he de reconocer sin ambajes que la teoría pudiera no ser tan mala, en el sentido de que si hay múltiples proveedores, pudiera eso hacer un fenómeno de competencia en el modelo de una economía capitalista y entonces eso ayudar a elevar la calidad. En la medida en que unos que compiten contra otros, pues se apresuran por dar un mejor servicio y ser los ganadores de los contratos. Sin embargo, en un país plagado de corrupción, en donde el poder económico y el poder político estaban embebidos en una misma entidad y se reciclaban políticos, empresarios políticos, la fórmula fue pésima, porque lo que resultó es en que no se amplió la cobertura, porque no aparecieron proveedores privados de servicios de salud, y al contrario, aparecieron un conglomerado diverso de empresarios muy oportunistas que buscaban una ganancia rápida, empezaron a ofrecer servicios de poca trascendencia y los ofrecieron a sobreprecio con contratos leoninos en desventaja del interés público, en desventaja del Estado, pero muy convenientes a esas empresas emergentes. En muchos de los casos, y seguramente al decirlo voy a volver a propiciar mucha inquietud en quienes se saben culpables de ello, estas empresas eran creadas espontáneamente para recibir un contrato y los accionistas de esas empresas eran ex funcionarios o funcionarios en ejercicio del poder público. Por ejemplo, pues hay varias, por ejemplo firmas que tienen que ver con los servicios de diagnóstico por laboratorio. Un ejemplo muy concreto, el tamiz metabólico neonatal, aprovechando que hablamos y reiteramos nuestra simpatía y solidaridad por la salud de las niñas y niños. El tamiz metabólico, para resumirlo, es una prueba diagnóstica que se hace al nacimiento con una pequeña gota de sangre que se le toma a los recién nacidos para detectar errores del metabolismo que son genéticos, que no se ven o no se manifiestan con síntomas hasta que es demasiado tarde. Y desde hace muchos años, desde los años 60 y 70, en México desde los 70, se establecieron estas técnicas para detectar oportunamente estos trastornos, hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, etc. Eso antes lo realizaba el Estado Nacional. Los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública hacían ese diagnóstico con trabajadoras y trabajadores mexicanos altamente competentes, con equipamientos que compraba o rentaba el propio servicio público y, por lo tanto, se obtenía un costo de operación razonable. El servicio, con sus limitantes, funcionaba razonablemente bien durante los 1970s, 1980s, 90s, etc. En la administración inmediata previa, se creó la aparente necesidad de subrogar el servicio para expandir cobertura y calidad. Y se contrató por adjudicación directa, a propósito de Reforma y otros que están escandalizados con las adjudicaciones directas, una compañía que había sido creada tan solo meses antes de recibir el primer contrato por 360 millones de pesos. Durante 2015, 16, 17 y 18 se contrató a esta misma compañía que ya descubrimos lo que era un local junto a una vulcanizadora y un predio baldío en Mérida, Yucatán, en el primer piso en la primera planta de un pequeño edificio de un banco, y que notoriamente era una firma fantasma, y que lo único que hacía era intermediar para rentar los equipos de diagnóstico y contratar pequeños laboratorios, algunos de ellos sin un registro sanitario actualizado o sin las acreditaciones correspondientes, para realizar este servicio. Como este ejemplo, hay muchísimo: hemodiálisis, cirugía de corta estancia, cirugía especializada en algunas intervenciones, otros procedimientos diagnósticos, mastografías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el estado de cosas en las que se encontraba el Sistema Nacional de Salud. No olvidar, más de 300 hospitales abandonados que también seguían este esquema de subrogación de servicios, precontratos para construir
el hospital, equiparlo y rentárselo a el Estado Nacional con sumas millonarias, más de 1,000 millones de pesos por mes, por ejemplo, para algunos de los hospitales, y que otros simplemente quedaron en obra negra, en cascarón o en litigio y no se pudieron utilizar o no se han podido utilizar hasta ahora que los estamos remodelando y rehabilitando y resolviendo sus litigios. En personal, el personal es uno de los elementos sustantivos fundamentales del Sistema Nacional de Salud. Desde los años 80 se tomaron decisiones, lo mismo, no son inventos mexicanos, y si lo fueran serían lamentables inventos mexicanos. Son estas fórmulas que impuso la reestructura del capitalismo global en recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y entonces se empezó a reducir las matrículas escolares, el número de espacios disponibles para estudiar ciertas profesiones. En medicina, el ejemplo lo conozco de manera directa, cuando yo entré a la Escuela de Medicina en la UNAM, por supuesto, ingresamos cerca de 1,000 estudiantes. Al final terminamos no más de 200 estudiantes a lo largo de los 6 años que dura la carrera. Sin embargo, las generaciones previas eran de 6,000, 7,000 y 8,000 estudiantes. La necesidad de médicas y médicos es inmensa. Entonces, hubo un discurso falaz de decir, ya no necesitamos formar más médicas y médicos. La falacia consiste en que la evidencia muestra que sí los necesitamos, los hemos necesitado desde los años 80 y antes y los seguimos necesitando. Hay un déficit acumulado de más de 240,000, sí dije correcto, 240,000 trabajadoras y trabajadores de la salud, no solo médicas y médicos, que no han sido contratados porque no hay la oferta suficiente de profesionales. Este mito que a veces se invoca en algunas familias de que están desempleados los médicos, están de taxistas y demás, en parte es cierto, porque también las condiciones laborales de contratación del personal es inadecuada, son condiciones precarias, salarialmente, en términos de prestaciones. Entonces, como se puede ver, es toda una mecánica para atentar contra el interés público, reducir el espacio de lo público en la educación, en la salud y en múltiples otros elementos para dar paso a lo privado. Lo privado, corrupto de origen e incapaz, pero no solo incapaz, desinteresado en invertir en proyectos necesarios para el bienestar social en un país que tiene más de 60 millones de personas viviendo en pobreza, pues obviamente da la fórmula perversa del neoliberalismo representado aquí por la educación, por la salud y por múltiples otros elementos.